radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Desde lo profundo de los territorios surge el podcast de los pueblos indígenas originarios contra el extractivismo. El territorio de los Ayllu se respeta. Basta el extractivismo de los transnacionales en Bolivia. Ni el viento, ni la tormenta me hará callar. La dignidad de mi tierra se debe respetar. En las últimas 2 décadas, en Bolivia, hemos presenciado la adopción de una política económica fuertemente basada en el extractivismo. La esperanza por un cambio de modelo económico afín a los principios del Estado Plurinacional de Bolivia comenzó a decaer el año 2008, cuando el gobierno de Evo Morales otorgó un contrato para la construcción de una carretera por medio del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, Tivnis, sin contar con estudios de impacto ambiental ni realizar los procesos de consulta previa, libre e informada de manera adecuada. La imposición de este proyecto carretero fue enfrentada con la 8ª Marcha Indígena, que fue brutalmente reprimida el año 2011 en Chaparina. Tras un largo proceso de lucha, a partir de los testimonios de defensoras como Marquesa Teco, presidenta de la Organización de Mujeres del Tivnis, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza dispuso la paralización definitiva de cualquier avance en la construcción de la carretera por el Tivnis. Sin embargo, la Agenda Patriótica 2025, planteada por el gobierno del MAS, incluyó una serie de proyectos mineros, hidrocarburíferos, energéticos y afines al agronegocio, comprometiendo a diferentes territorios indígenas y áreas protegidas. La oposición a estos proyectos comenzó a ser respondida con represión y una creciente violencia ejercida por parte de actores aliados con el extractivismo. La legislación referida a los derechos de los pueblos indígenas y al medio ambiente ha comenzado a ajustarse a intereses ajenos a los territorios. En este episodio recogeremos testimonios de defensores y defensoras indígenas que emprenden una larga lucha por la tierra y su territorio. En el departamento de Oruro, el Ayllu Acrantequera, compuesto por 8 comunidades, emprende una larga lucha en defensa de su territorio, devastado a consecuencia de una ocupación minera histórica. El año 2012, la comunidad Quequeani Grande instaló un bloqueo por el incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa minera Sinchihuayra, que se había comprometido a respetar las fuentes de agua de la comunidad y otorgar fuentes de trabajo, entre otros. Frente al bloqueo, la empresa realizó una denuncia penal a la Mama Guadalupe Fernández, secretaria general de la comunidad en aquella gestión, por delito contra la seguridad de los transportes y atentado contra la seguridad de transportes. Para hacer respetar nuestros derechos como indígenas, hemos decidido hacer un bloqueo de carreteras en la puerta del dique de Colas Nuevo. Después de 10 días de la Fiscalía de Huanuni han venido a notificarme ya. Yo les dije, mira, a las bases ustedes se quedan aquí, pero yo sí o sí debo ir. He ido hasta Huanuni. Era un proceso penal. Tiempo después, la empresa desistió de esta acción penal y civil. Sin embargo, esta fue la primera vez de muchas veces que se intentó criminalizar a una autoridad originaria. El año 2022, la empresa cortó 4 venas de agua dulce en interior mina, profundizando la desertificación del territorio.
las comunidades se organizaron instalando una vigilia. Nuevamente habíamos hecho un bloqueo, pero desgraciadamente nadie nos hizo caso. Ha ido pasando el tiempo, más de un mes. Ha llegado el día 7 de junio del 2022. Ya los trabajadores mineros se han unido y se fueron a Oruro. Con fuertes detonaciones de dinamita han hecho marchas en la plaza principal. Para los mineros es bastante normal utilizar la dinamita, pero para otras personas sí está prohibido. El gobierno permite todo esto. A esa hora de las 4 de la tarde nos visitan unas autoridades en nuestro sector, en el lugar del bloqueo. Llama por teléfono el defensor del pueblo, dice, no, bajen a Popó. Ahí está bajando todas las autoridades y van a hacer comprometer al gobernador de Oruro y otras autoridades. Le van a hacer comprometer para la llegada del ministro de Minería, de Medio Ambiente y de Aguas. Bueno, obedientes nosotros fuimos ahí. Espera que espera. Creo que a las 5:30 más o menos, seguimos ahí. Ahí al frente, en Chimpabanda, ya se han organizado los mineros. Después de que han hecho marcha en Oruro, hayan venido a organizarse. A esa hora de las 7 de la noche han empezado a entrar con fuertes detonaciones de dinamitas al sector donde había bloqueo, donde nuestras carpas estaban, y las señoras que se quedaron ahí, madres de familia, hijos, tuvieron que huir a los cerros por los ríos. 9 de la noche seguía ardiendo las carpas. Unos 3-4 drones que revoloteaban, recogiendo todas esas imágenes del sector. Yo imagino que le han mandado a las autoridades importantes para mostrar qué es lo que hacen ellos. Desgraciadamente, la empresa privada hace lo que le da la gana con los indígenas en el sector Cañadón Antequera, en Bolivia. Pero las autoridades, llamados autoridades, no les importamos como indígenas, a pesar muchos de ellos han nacido de madres indígenas. Solamente les importa los intereses bastante personales. Después de estos hechos, en vez de que las instancias estatales reconozcan responsable por los actos de violencia que sufrieron las comunidades, las autoridades originarias de la Ayllu fueron criminalizadas y hasta el presente enfrentan procesos judiciales por parte de la empresa minera. La estrategia del Estado boliviano para la implementación de políticas extractivistas viene acompañado de la cooptación de organizaciones sociales e indígenas dirigidas generalmente por hombres. Es común que las mujeres adopten el rol como defensoras de la tierra y el territorio y enfrenten amenazas continuamente, tanto en sus mismas comunidades como por parte de actores de empresas privadas, autoridades y funcionarios estatales que se relacionan directa o indirectamente con las actividades extractivistas en los territorios. Las autoridades originarias que no son cooptadas también sufren amenazas y persecuciones, como nos explica el Tata Renan Peña, Mailcu de la comunidad Secajahuira, una de las comunidades que conforma la marca Contorno en el municipio de Viacha, donde operan alrededor de 26 ingenios recicladores de mineral. Desde el 2006 aproximadamente aparece el primer ingenio minero. Este primer y los siguientes ingenios mineros que vienen y se constituyen en la comunidad prácticamente se mimetizan al interior de factorías que se encargan de hacer ladrillos. Entonces, en una primera instancia no eran pues visibles fácilmente. En un lapso más o menos de 10 años se ve que hay una aparición de 1 a 4 a 5 ingenios mineros. Y esto se acrecenta entre el 2018 y 2023, donde prácticamente ya hay una invasión a medida que han ido apareciendo estas actividades.
se ha ido denunciando el tema de que estos generan pues contaminación, pero como al interior de la comunidad, estos hermanos mineros lo que han hecho es pues ingresar a las comunidades al seno mismo, han participado de las reuniones, en algunos casos sí han sido inclusive autoridades dentro de la comunidad. Eso les ha dado la facilidad de ver de qué manera se manejaba la comunidad y cómo tal vez ellos tenían la mayor facilidad de seguir haciendo sus actividades, evadiendo cualquier tipo de responsabilidad. Cuando se hacía alguna denuncia al interior, lo que ellos hacían era minimizar. Decía, por ejemplo, hay un rebalse de colas. ¿Qué hacían ellos? Traían supuestos ingenieros ambientales que venían y decían que no, que el impacto que se había generado no era pues tal, dentro de los márgenes que se manejan como afectación permisible de estas actividades, ni siquiera estaba en el 1% el hecho de que haya habido un rebalse de colas. Entonces eso siempre desvirtuaba nuestras denuncias, pero ya cuando hay una inspección que habían programado desde el municipio sin que nosotros tengamos conocimiento, entonces en la visita nosotros hacemos algunas preguntas al encargado de medio ambiente, al director de medio ambiente del municipio de Viacha, y nos va aclarando. Nosotros hemos evidenciado pues de manera ya objetiva de qué manera se estaba trabajando y cuánto estaban dañando al tema de suelos y agua. El municipio prácticamente se lava las manos con la comunidad, indicando de que nosotros hayamos sido quienes hemos dado las autorizaciones, cuando nosotros hemos sido víctimas de engaño, de manipulación, y prácticamente estos han sido pues socapados por el municipio desde nuestro punto de vista, porque ellos emiten la licencia de funcionamiento. En un momento dado ha sido noticia a nivel país, ¿no? El tema de la contaminación del agua con cianuro, pero hablando de los mineros, la reacción de ellos es, ellos han optado por otro camino, por el camino de las agresiones físicas, persecución, el tema de desprestigiar a las autoridades y prácticamente por el poder del dinero. Digan abiertamente, al menos a nosotros en la comunidad nos han hecho entender eso, de que ellos tienen todo el poder para seguir, continuar y tal vez ellos conseguir todas las autorizaciones que ellos necesitan para con sus actividades. Han continuado trabajando, pero ya no como lo hacían anteriormente, sino más al contrario, ¿no? Inclusive 24 horas al día. Ni el viento, ni la tormenta. Hemos podido también evidenciar de que hay capitales extranjeros, entonces los intereses son mayores. El poder económico es tal que seguramente puede mover y manejar autoridades y al interior de la comunidad ocurre prácticamente lo mismo. Todos los cerros lo andan destrozando. Sí, hay compra de conciencias, hay mucha compra de conciencias a nivel de autoridades y seguramente también de mis hermanos, ¿no? Estamos en el punto en que nosotros decimos ya abiertamente, se está cometiendo un genocidio étnico-cultural con mi comunidad. O sea, ha sido planificado esto, ¿no? Para que de a poco se apoderen de la comunidad y lleguemos al punto donde estamos ahora. Ellos determinan, tal vez con la compra de terrenos, despojarnos de eso que es sagrado para nosotros, nuestra tierra, nuestro territorio. Lamentablemente, el tema de defender esto nos ha traído muchas consecuencias como autoridades. Y el tema económico prácticamente es el que hace que no podamos mover un dedo, porque desde el otro lado tenemos la otra parte que viene y nos amenaza con querellas penales, con esta persecución judicial que de algún momento con una y otra denuncia pretenden que nosotros ya callemos, digamos, este tipo de denuncias. Pese a los testimonios que hemos escuchado, Bolivia ha ratificado varios tratados internacionales donde se compromete a proteger a los defensores ambientales, como el Acuerdo de Escazú. Este es el primer tratado internacional que contiene disposiciones específicas para la protección de los y las defensoras de medio ambiente en América Latina. Además, busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en temas ambientales y la formación de autoridades en estas temáticas. Aunque este acuerdo fue ratificado en Bolivia mediante la ley número 1182, su implementación enfrenta obstáculos estructurales, ya que la falta de voluntad política del Estado y su compromiso con el modelo extractivista reproduce la vulneración de los derechos humanos de defensores y comunidades indígenas. La asociación Canapucara Curmi también ha sido criminalizada por el Estado boliviano hace algunos años
y en su acompañamiento a comunidades que defienden el territorio, todavía es amenazada por sectores afines al extractivismo. Nuestra asociación está conformada por comunidades y ayllus indígena originarios que trabajan por el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, con énfasis en el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y la jurisdicción indígena originaria campesina. Derechos consagrados en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. El año 2019, en medio de una serie de movilizaciones por la restitución de tierras comunitarias de origen, titulaciones colectivas y reconstitución de territorios ancestrales, el Ministerio de Gobierno inició un proceso penal a Canapucara Curmi, que no prosperó. Además, en una conferencia de prensa brindada por el mismo ministro de entonces, Carlos Romero, hizo infinidad de acusaciones falsas y posteriormente publicaciones constantes en el periódico Prensa Rural y otros medios de comunicación estatales. Ese mismo año fue arrestado injustamente Roger Choque Mendoza, entonces Malcu del Ayllu Chaya de la Isla del Sol, quien se encuentra encarcelado hasta el presente y cuyo caso fue relacionado con nuestra asociación solamente por enmarcarse en la aplicación de la JIOC. Los casos que hemos expuesto en este episodio son solo una muestra de la criminalización a defensores indígenas en Bolivia. Entre enero y septiembre de este año, se han registrado 54 ataques en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos en Bolivia, que incluyen secuestros e intentos de asesinato. Pese a este escenario, las luchas por el territorio continúan. Nosotros sindicales de que estamos firmes en esta lucha, continuaremos hasta donde las fuerzas nos den, porque tememos por nuestras vidas, pero prima el hecho y el derecho que tienen nuestras futuras generaciones de tener un ambiente mínimamente habitable para su subsistencia. Nuestra lucha continúa y, bueno, pues, jayaya a las comunidades indígenas de todo el mundo. Ni el viento, ni la tormenta me hará callar. La dignidad de mi tierra se debe respetar. Agradecemos profundamente a Mama Guadalupe Fernández y a Tata Renan Peña por compartir sus testimonios. Nos despedimos agradeciendo también a toda la audiencia que nos escucha. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.